Esta semana, sin duda, la noticia ha sido la declaración del Papa Francisco sobre las uniones homosexuales que ha aparecido en un documental biográfico sobre él, titulado precisamente Francesco. Una noticia que ha conmocionado y ha revuelto al mundo, ha dado la vuelta al mundo y sobre la que conviene meditar con calma. Precisamente por eso voy a hacer algo que no hago nunca y es leer, porque aparte de que lo que voy a decir es largo, no es una cuestión que se pueda tratar sin medir muy bien las palabras que se dicen. Conviene ver las cosas con calma, porque el lío que se ha montado es muy grande y se corre el riesgo de hacer juicios precipitados, dejándose llevar de titulares sensacionalistas e interesados. Por eso quiero dividir este comentario en 4 partes. La primera está dedicada a los antecedentes de las declaraciones del Papa. La segunda, a las declaraciones en sí mismas. ¿Qué es lo que realmente ha dicho el Sumo Pontífice? La tercera, a las interpretaciones de lo que ha dicho. Y la cuarta, a lo que enseña la Iglesia al respecto y si esto ha sido o no modificado. No pretendo ni defender ni atacar a nadie, sino solo contribuir a aclarar algo las cosas para ayudar a los que están desconcertados y tristes. En primer lugar, todo parece arrancar de una supuesta, posible mentira. La del director del documental, un judío gay de origen ruso y residente en Estados Unidos. Ha dicho que las declaraciones se las hizo el Papa a él, pero según el padre Spadaro, jesuita, director de la Civiltà Católica y hombre de la máxima confianza de Francisco, dichas declaraciones fueron hechas a Valentina Alerraqui para la cadena de televisión mexicana Televisa en mayo de 2019 y fueron suprimidas entonces a la hora de editar esa entrevista, una parte de las declaraciones del Papa. Todo parece indicar que el padre Spadaro tiene razón, puesto que las imágenes donde aparece el Papa haciendo esas declaraciones son las mismas que las de la entrevista de la periodista mexicana. Esto tiene mucha importancia, porque de ser así, habría que ver el conjunto de las declaraciones del pontífice y no una o 2 frases extraídas de esas declaraciones y puestas fuera de contexto. Pero esto a la vez suscita varias preguntas. ¿Por qué se censuró al Papa en 2019 para que sus palabras sobre las uniones gay no fueran conocidas? ¿Quién le censuró? ¿Estaba él enterado de la censura? ¿Por qué, en cambio, se han dado a conocer ahora, más de un año después, y se ha permitido que se sacaran del contexto para hacerlas más explosivas? ¿Está esto relacionado con el malestar contra el pontífice por parte de los progresistas, sobre todo alemanes, que hasta ahora le han apoyado? Malestar del que habló en un amplio artículo hace una semana el diario romano, el diario italiano La Repubblica. ¿Es un intento de acallar a esas voces críticas ofreciéndoles algo para que se contenten? Preguntas. Segundo, ¿qué fue exactamente lo que dijo el Papa? Según el documental, el Papa dijo: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Y añadió: lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. En la entrevista a la periodista mexicana, el Papa habría dicho lo siguiente: me hicieron una pregunta en un vuelo. Después me dio rabia. Me dio rabia por cómo la transmitió un medio sobre la integración familiar de las personas con orientación homosexual. Yo dije: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Las personas que tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia.
y los padres tienen derecho a reconocer ese hijo como homosexual y a esa hija como homosexual. No se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. Otra cosa es, dije, cuando se ven algunos signos en los chicos que están creciendo y ahí mandarlos, tenía que haber dicho profesional, me salió psiquiatra. Quise decir un profesional porque a veces hay signos en la adolescencia o preadolescencia que no se saben si son de una tendencia homosexual o es que la glándula timo no se atrofió a tiempo. Vaya a saber 1000 cosas. Entonces, un profesional. Título de ese diario: El Papa manda a los homosexuales al psiquiatra. No es verdad. Me hicieron esa misma pregunta otra vez y yo la repetí. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y tal. Otra cosa es, y expliqué, me equivoqué en aquella palabra, pero quise decir esto. Cuando notan algo raro, es raro. No, no es raro, algo que es fuera de lo común. O sea, no tomar una palabrita para anular el contexto. Ahí lo que dije es, tiene derecho a una familia. Y esto no quiere decir aprobar los actos homosexuales. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí esto. Es esta última parte de las declaraciones del pontífice la que habría sido suprimida de la entrevista con Valentina. Vuelvo a repetir la parte que fue suprimida. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí esto. Esta frase es la que se ha dado a conocer ahora. Queda claro, por lo tanto, que el Papa no está diciendo que los homosexuales tengan derecho a formar una familia, a dar a sus uniones ese nombre, sino que no deben ser expulsados de su familia por ser homosexuales y tampoco deben ser expulsados de la Iglesia por ese motivo. Esto no representa ninguna novedad con lo que la Iglesia ha enseñado en las últimas décadas. La cuestión está entonces en lo que significa para el Papa convivencia civil, concepto que fue traducido al inglés por unión civil y que puede significar lo mismo o no. Para eso hay que ver cómo lo han interpretado unos y otros. Tercer punto, las interpretaciones. Personas muy próximas al Papa han salido enseguida a interpretar sus palabras diciendo que no hay un cambio en la doctrina. Así lo ha afirmado el padre Spadaro. Cito textualmente sus declaraciones. El director de la película Francesco reúne una serie de entrevistas que han sido hechas al Papa Francisco en el transcurso del tiempo, dando una gran síntesis de su pontificado y del valor de sus viajes. Entre ellas hay un extracto tomado de una entrevista con Valentina Dalraqui, periodista mexicana. Allí el Papa Francisco habla de un derecho a la tutela legal de las parejas homosexuales, pero sin cambiar en modo alguno la doctrina. De la misma opinión ha sido la televisión hondureña Suyapa Medios, que está bajo la responsabilidad o la tutela, de alguna manera, del cardenal Maradiaga, que ha criticado que convivencia civil se tradujera por unión civil, y ha asegurado que el Papa está en contra del matrimonio homosexual. Otra persona muy próxima al pontífice es Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, que sí está de acuerdo, en cambio, en equiparar convivencia con unión. Cito sus declaraciones. Lo que ha dicho el Papa sobre este tema es lo que sostenía también cuando era arzobispo de Buenos Aires. Para él, la expresión matrimonio tiene un sentido preciso y solo se aplica a una unión estable entre un varón y una mujer abierta a comunicar vida. Esta unión es única, porque implica la diferencia entre el varón y la mujer, que se unen en reciprocidad y se enriquecen en esa diferencia, naturalmente capaz de engendrar vida. Por lo tanto, hay una palabra, matrimonio, que solo se aplica a esa realidad. Cualquier otra unión parecida requiere otra denominación. No obstante, sigue diciendo Monseñor Fernández, Bergoglio siempre reconoció que sin llamarle matrimonio
De hecho, existen uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo que no implican de por sí relaciones sexuales, pero sí una alianza muy intensa y estable. Se conocen a fondo, comparten el mismo techo durante muchos años, se cuidan, se sacrifican el uno por el otro. Entonces puede ocurrir que ellos prefieran que en un caso extremo o de enfermedad no se consulte a sus parientes, sino a esa persona que conoce a fondo sus intenciones. Y por lo mismo prefieren que sea esa persona quien herede todos sus bienes, etc. Esto puede estar contemplado en la ley y se llama unión civil o ley de convivencia civil, no matrimonio. Bergoglio siempre tuvo esta opinión e incluso, años atrás, hubo una discusión en el episcopado argentino donde Bergoglio defendía esto, pero perdió. La mayoría decía que eso se iba a confundir con el matrimonio y preferían no innovar. Es posible que Monseñor Fernández, que conoce muy bien al Papa, tenga razón, pero no es el único que ha hablado sobre lo que el Papa pensaba cuando era arzobispo de Buenos Aires. En 2013, Sergio Rubín, el futuro biógrafo del Papa, dijo entonces que Monseñor Bergoglio apoyaba la idea de las uniones civiles como una forma de prevenir la adopción de niños por parte de los matrimonios homosexuales en Argentina. Pero Miguel Boites, director de la agencia de noticias argentina AICA, descartó esta afirmación calificándola como falsa. Lo que no cabe duda es de que cuando era arzobispo de Buenos Aires, el entonces Monseñor Bergoglio, hoy Papa Francisco, se opuso frontalmente a la aprobación del matrimonio homosexual. En una carta dirigida a las monjas de clausura pidiéndoles que rezaran para que no se aprobara esa ley, dijo que, cito textualmente, está en juego la identidad y la supervivencia de la familia, papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano, privándoles de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones. No seamos ingenuos. No se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Son las palabras entonces del arzobispo Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Según esto, el Papa estaría en contra del matrimonio homosexual, pero, cito de nuevo a Monseñor Fernández, vería bien un tipo de legislación que permitiera a los que viven juntos, no solo homosexuales, y al margen de si tienen o no relaciones sexuales, transmitir bienes a través de la herencia o acoger al compañero dentro del propio programa de protección sanitaria, así como dejarle la pensión cuando uno de ellos falleciera. Cuarto punto. ¿Qué enseña la Iglesia? El magisterio de la Iglesia, que debe ser siempre fiel a la palabra de Dios y a la tradición, puede ser efectivamente modificado por un papa, pero de forma que no se contradiga lo que la Iglesia ha enseñado hasta el momento. Puede ser enriquecido, nunca cambiado. Si un papa lo hiciera, estaría diciendo que lo mismo que él ha desautorizado a sus predecesores, sería válido que un sucesor suyo lo desautorizara a él. Inmediatamente, el concepto de verdad queda suprimido. Pues una cosa que es hoy verdad y mañana no lo es, significa que no ha sido verdad nunca. Y si la Iglesia no puede decir que lo que enseña es verdad, queda instalada en el mundo de las opiniones, es decir, en el relativismo. Además, si el Papa hubiera querido contradecir la enseñanza de sus predecesores sobre este punto, habría debido hacer que Doctrina de la Fe publicara un documento o bien él mismo lo habría recogido en una exhortación apostólica o en una encíclica. Es ridículo pensar que una declaración hecha en una entrevista, en el caso de que el Papa con ella hubiera querido cambiar la enseñanza de la Iglesia, tenga fuerza de ley para modificar esa enseñanza.
¿Y qué es lo que enseña la Iglesia al respecto? El Catecismo habla de ello, pero sobre todo está expresado con mucha claridad en un documento del 3 de julio de 2003, publicado por Doctrina de la Fe, presidida en ese momento por el cardenal Ratzinger, siendo Papa San Juan Pablo II. En él se dice, cito textualmente, la Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. Emplea la palabra uniones. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertido en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad. Si lo que el Papa ha pedido, supuestamente, en una entrevista y no en un documento magisterial, es que haya una ley que él ha llamado de convivencia civil, por la que los convivientes, no necesariamente homosexuales y no necesariamente con relaciones sexuales entre ellos, puedan beneficiarse de algunos derechos reservados a los matrimonios, como recibir la pensión, la herencia, la asistencia médica, eso se trataría de una cosa muy distinta a que hubiera apoyado la legalización de las uniones homosexuales, se llamen o no matrimonio. De todos modos, siguen abiertas las preguntas que hice al principio. ¿Por qué ahora se publica esta parte de la entrevista hecha el año pasado y censurada entonces? ¿Por qué no ha habido, después de varios días y con el revuelo que se ha armado, un comunicado oficial del Vaticano aclarando las cosas? Quizás sean las respuestas a estas preguntas las que expliquen el verdadero significado de las palabras del Papa. Mientras tanto, sigue en vigor lo que ha enseñado la Iglesia hasta ahora, y que según los más profundos colaboradores del pontífice, este no ha querido cambiar. La verdad no se puede cambiar. No puede ser una cosa verdad hoy y falsa mañana, porque entonces es que no fue nunca verdad. Y si la Iglesia se instala en las opiniones, simplemente deja de anunciar a Cristo, que es la verdad. Evitemos dejarnos llevar por los sensacionalismos y por los titulares interesados de determinados medios de comunicación. La doctrina no ha cambiado y no puede cambiar, simplemente. Otras cuestiones pues podrán ser estudiadas debidamente y podrán ser matizadas y explicadas. De momento no hay cambios, no hay ninguna versión oficial que explique las palabras del Papa y por lo tanto nos atenemos a lo que la Iglesia ha enseñado hasta ahora. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.